Fuego bajo el hielo. Capítulo 28. Viaje a Dumfries. Por Dios que lo había intentado con todas sus fuerzas, con toda su voluntad, pero no podía. Aparecía en sus sueños cuando no estaba junto a ella. No la amaba, se dijo. Todo obedecía a un intenso deseo, y una vez hastiado por completo de ella, dejaría de atormentarle. No la amaba, se repitió, esforzándose por creer la más cruel de las mentiras. Solo un necio se atrevería a amarla, y él no lo era. Entonces, ¿por qué sentía que la sangre se le helaba cada vez que la creía en peligro? Simplemente porque era su esposa, eso era todo. Y que le colgaran si no lograba hacerla entender que lo era, y que sus tretas y artimañas resultarían inútiles en cuanto a variar la situación. Y por supuesto, aprendería a obedecerle. Y pese a estar convencido de sus resoluciones, apretó la mandíbula, como si con ello pudiera mitigar el dolor que parecía partirle el pecho en dos. Se inclinó sobre ella y la dijo entre susurros: «Así que, cuando regrese de Escocia, ¿me amarás?» La respiración de su mujer aún estaba alterada. La envolvió entre los brazos y colocó una mano en su pecho. Notó los galopantes latidos de su pretendido corazón. Sí, Terry», respondió ella con voz trémula. «También me honrarás y me obedecerás». Sí, lo haré». Terry la estrechó con más fuerza y la besó con ternura en el puente de la nariz. Cerró los ojos durante unos segundos y respiró profundamente varias veces, debatiéndose contra las contradicciones emocionales que la asaltaban. Su abuelo, Munro Baker, estaba al borde de la muerte. Se encontraba en Escocia y era el pilar de la paz del país. Había cubierto a esa hermosa tierra de gloria y esplendor. Era un hombre sabio y excepcional e iba a morir. Y esa maldita mujer, su mujer, le llenaba de preocupación en un momento tan crucial como aquel. Sus pensamientos comenzaron a vagar por diversos caminos y todos le conducían a ella. Necesitaba descansar, dormir, aunque solo fueran unas cuantas horas. Los claros del alba comenzaban a deslizarse por el dormitorio, bañándolo con una pobre luz que intensificó el estado melancólico de Terry. Había terminado de bañarse, vestirse con un atuendo apropiado para la triste ocasión y se disponía a envainar la espada en la funda que pendía del cinturón, cuando percibió un leve movimiento a su espalda, en el lecho. Aún navegando en la bruma del sueño, Candy debió notar que él se había levantado, y una transitoria sonrisa asomó a sus labios al estirarse y ocupar el hueco dejado por el enorme cuerpo de su esposo. Terry se volvió y recorrió con la mirada la curvilínea anatomía femenina envuelta por las hebras de oro. Avanzó hacia la cama y la contempló de nuevo. Extendió un brazo hacia ella y la mano le tembló. La cerró con fuerza en un puño. La miró con atención. Tal vez no había sido ella quien había enviado el mensaje a los daneses. No pensaba que lo hubiera hecho, pero estaba seguro de que sabía algo. Era tan hermosa como traicionera. La cicatriz en su muslo se lo recordaría toda la vida. Una sonrisa fría curvó sus labios. «Es hora de partir, Candy. Levántate y prepárate», ordenó con voz grave y cortante,
¿Que me prepare? ¿Para qué? Si yo no iré, se quejó la joven, aún medio dormilada. Vendrás, milady, te lo comuniqué anoche. Pero, tú, comenzó a balbucear y sus mejillas a arder. Tú me dijiste que... Dije que me acompañarías, nada más, interrumpió. Pero, ¡oh!, protestó entre dientes, comprendiendo su devaneo, y sus mejillas se convirtieron en llamas incandescentes. Vikingo, bastardo, me manipulaste, me hiciste creer que... Saltó de la cama y se abalanzó sobre Terry, quien no tuvo dificultad para atraparla, mientras ella se debatía entre sus brazos, tratando de golpearle. El príncipe de Dumfries masculló una maldición al darse cuenta de cómo su propio corazón latía frenéticamente y sus martilleos le subían a la cabeza como un zumbido. Volvía a desearla, volvía a estar hambriento de ella, pese a haberse visto saciado una y otra vez de su candorosa dulzura. La sujetó por las muñecas, inmovilizándola los brazos a la espalda con una sola mano. Distinguió la implacable tempestad que refulgía en las fogosas esmeraldas. Mira qué suerte para ti, prosiguió él, vestido a partes iguales de burla y severidad. Vas a tener la oportunidad de pisar la cubierta de una proa dragón y lo harás vestida o desnuda, mi amor. Claro que yo preferiría que lo hicieras vestida para llevarte ante Eleanor, pero vendrás conmigo de uno u otro modo. Creo habértelo dejado muy claro ayer. Y métete algo en tu linda cabecita. Ninguna mujer cambiará nunca mis decisiones, por muy amorosas e incitantes que resulten sus artimañas. La alejó unos centímetros de sí e inclinó levemente la cabeza, sin disminuir la presión con que inmovilizaba sus brazos, pues estaba seguro de que intentaría golpearle de nuevo. La mirada de la joven seguía cubierta por aquel destello salvaje, mientras intentaba zafarse de su mano, revolviéndose contra él. Atropellados insultos salían de sus carnosos labios, y si eso no fue suficiente, utilizó la lengua gaélica de su padre. Terry no entendía bien ese idioma, pero no le hizo falta. Comprendía su significado general. Te doy media hora, mi amada señora esposa. La soltó y la lanzó sobre el lecho. Candy sofocó una exclamación y se quedó allí, en silencio, sentada, mirándole, sin importarla ya que él viera cómo las lágrimas que se habían agolpado en sus ojos corrían ahora libremente por sus mejillas. Y él las vio, y también la vio a ella, no solo desnuda y hermosa, sino extrañamente vulnerable, abrumadoramente frágil. Media hora, insistió él, y antes de que su mujer tuviera tiempo de levantarse o recuperar de nuevo los bríos para seguir batallando, salió de la alcoba dando un fuerte portazo. Terry se detuvo y cerró los ojos, conmovido al escucharla llorar. Pero al momento recordó que sus lágrimas obedecían al frustrado deseo de verse libre de él. Y hasta puede que tuviera suerte. Una hacha danesa no había logrado acabar con él, pero el mar podía engullirle y morir ahogado, o encontrar la muerte de cualquier otra manera, y ella se vería libre de su marido para siempre. También podía estallar un conflicto bélico. Si su abuelo finalmente fallecía, podía desencadenarse una lucha de poder entre los reyes escoceses, e incluso declararle la guerra al hermano mayor de su madre. Podía llegar a oídos de los daneses la fractura en tierras escocesas. De cualquier modo, y de eso estaba seguro, su padre conservaría Dumfries. Sí, posiblemente estallara una guerra, pese al apoyo incondicional de su padre a su cuñado, y así Candy vería satisfecho su deseo. Se alejó con inclemente determinación de la franqueable barrera que le separaba de la responsable de su amargura. Y por el propio bien de esa ninfa arquera, más la valía estar preparada en media hora, pensó, porque si no, su familia iba a conocer a su esposa cubierta tan solo por una manta. Aún teniendo en contra la turbulencia y embravecimiento de las aguas,
habían surcado el mar con admirable pericia y velocidad. Candy no había tenido muchas alternativas para decidirse a la postre por acompañar a su marido. Él sería muy capaz de cumplir su amenaza y llevársela cargada sobre su hombro envuelta en una manta. Se aseó y vistió apresurada por el ultimátum de su marido, de modo que llegó a la zona de la costa donde estaban amarradas las naves antes que Terry. Decidió esperar allí, mientras se ponía todo en marcha, se izaban las velas de las proas de Agón y se aseguraba la carga. La joven inclinó la cabeza hacia atrás para contemplar las naves vikingas, imponentes y temidas, alzándose sobre ella. Apretó los labios y cerró los ojos con fuerza, esforzándose por vencer la tentación de salir huyendo. Si hace unos meses alguien le hubiera dicho que navegaría a bordo de un barco nórdico, se habría reído en su cara y le habría contestado que antes de tal escarnio vería el infierno congelarse. Pensó en embarcar en otra nave que no fuera la de su marido, pero las tripulaciones no abordaron hasta que Terry apareció en la playa. Sus ojos azules la buscaron entre el tumulto de hombres. Candy le frunció el ceño y le miró furiosa, ardiendo de rabia en su interior, al apreciar un brillo triunfal en su mirada. Por supuesto, ese vikingo arrogante ya contaba con que le obedecería. Avanzó hacia ella y una sonrisa burlona curvó sus labios. Candy tuvo a bien ignorarle y se dirigió hacia el barco que capitaneaban Duncan y Anthony. El acerado brazo de su marido, rodeando su cintura desde atrás, detuvo sus pasos y sin mucho esfuerzo la acercó a él. Se inclinó sobre ella para susurrarla. Puedo imaginar que este viaje al lado de tu marido te resulta tan fascinante y estás tan emocionada que confundiste la nave en la que debes embarcar. Aquella no, mi amor, esta. El sarcasmo desbordaba en cada palabra, en cada pausa, en cada entonación que había empleado. Candy enderezó la espalda y con una mirada muy digna subió al borde del barco de su esposo. Si la travesía arribaba a puerto, tal y como había empezado, podía darse por satisfecha, pensó, ya que Terry se había situado en la proa y ella se acomodó en un banco de madera aledaño a la popa. Surcaron las aguas con la marea matutina, pero los vientos soplaban en contra y pese a la distancia, pudo apreciar el gesto de desaliento en el rostro de su esposo. Entre el clamor confuso de órdenes y voces, las henchidas velas rojas y blancas se dispusieron para aprovechar en la medida de lo posible la fuerza del viento, acompañadas por los fuertes brazos de los remeros. Los esplendores rosáceos de la mañana habían sido engullidos por las fauces de densos nubarrones negros. Un relámpago dividió el firmamento en dos, precediendo al estallido ensordecedor de los truenos. Candy conocía la superchería que caracterizaba al pueblo vikingo y que estos se negaban a surcar los mares si previamente las runas no les profetizaban un buen viaje y se encomendaban a sus dioses para que les protegieran de las tempestades. Candy contuvo la respiración y se sujetó con fuerza a las láminas de madera del asiento cuando la proa del barco se levantó violentamente contra el furioso oleaje. «No te asustes, milady», dijo uno de los remeros de larga y rubia cabellera, sentado junto a ella con una sonrisa destinada a tranquilizarla. «Es Thor que cabalga por el firmamento lanzando rayos». «Así es», convino otro de barba y cabellera oscura. «Porque hasta los dioses nórdicos lloran y lamentan la inminente partida del gran rey». Candy se esforzó por mostrar una sonrisa a pesar de que su estómago comenzaba a revolverse. «No te aflijas, milady», prosiguió el hombre rubio. «No hay en el mundo mejores marineros que nosotros». Se preció. Lo cierto era que no temía que el mar arrastrara al navío al fondo o que fuera engullido por la oscuridad. Puede que hasta se alegrara de un infortunio así. Eso tal vez tocaría las fibras sensibles de su marido, que con los brazos cruzados sobre el pecho
Permanecía impasible, imperturbable, como un dios todopoderoso sobre la proa, con la mirada fija en la tierra a la que arribarían, y que en cambio a ella la parecía tan lejana de su hogar. Cuando ya no pudo aguantar más las náuseas, Candy se levantó y, dando tumbos, se aferró a la baranda y vomitó. Al volverse, se preguntó sorprendida quién impulsaba al navío a través del Mar del Norte, pues gran parte de la tripulación se había acercado para observar lo que muy probablemente ellos tacharan de debilidad. «Milady, ¿te encuentras bien?», preguntó un remero. «Cuidado con la inclinación del barco, sujétate», dijo otro. De pronto sintió la presencia de Kendrick a su lado. De sus ojos había desaparecido la expresión de condena por haberle engañado. Escuchó los comentarios de algunos de los hombres asegurando que hasta los navegantes más experimentados podían sufrir mareos ante un mar tan embravecido. Candy y Kendrick se miraron con complicidad. Ambos sabían cuál era el verdadero motivo de su mareo. El anciano la secó el rostro con un paño y le ofreció agua fresca. Candy le sonrió a modo de agradecimiento, cerró los ojos y se reclinó contra él. Por alguna extraña razón, encontró paz y consuelo en sus flacos y huesudos brazos. Reprimió el impulso de acariciarle las arrugadas y curtidas mejillas. Quería darle las gracias, rogarle que la perdonara por el engaño y decirle que había empezado a ocupar un hueco muy grande en su corazón. Cuando abrió los ojos, dispuesta a cumplir su propósito, vio a su marido allí, de pie frente a ella, imponente, con las manos en las caderas y sus piernas recias y musculadas, inmóviles sobre la cubierta de madera, como si estuvieran clavadas, pese a las embestidas del barco. La dureza de su mirada la azotó como un látigo. Candy apretó los labios ante el calor que se extendía por sus mejillas. «Todos a vuestros puestos, mi esposa está bien», vociferó a su tripulación. «Los hombres pensaban que querías lanzarte por la borda. No niego que yo también llegué a creerlo por un momento», prosiguió dirigiéndose a ella. La muchacha trató de apartar la cabeza del hombro del druida, pero la fue imposible. «Oh, por Dios, admito que eres insufrible, pero no tanto como para faltar a los mandamientos de Dios nuestro Señor». Terry apretó las mandíbulas. El pulso de su garganta latía ferozmente y a ella no la pasó desapercibido. «Es un alivio saber que no te he empujado a buscar la muerte arrojándote al mar, mi señora esposa», dijo, haciendo una burlona reverencia. «Te ruego me perdones, milady. Desconocía que fueras tan mala marinera». No le dio opción a responder, pues rápidamente regresó a su puesto en la proa del barco. Si el acuciante malestar no la obligara a permanecer sentada, se habría levantado para gritarle que ella era una excelente marinera, que él era el culpable de lo sucedido y que el hijo que llevaba dentro era lo que provocaba sus mareos. El anciano tenía clavada su mirada en ella, pero no la preguntó ni la reprochó nada. «Sé comprensiva con tu esposo. Son momentos muy duros para él», dijo, «para todos nosotros. Si tienes la suerte y la oportunidad de llegar a conocer al abuelo de Terry, lo comprenderás». El viejo druida también amaba al gran rey, pensó Candy. «Podría decirse que últimamente todos los momentos son difíciles, ¿no es así?», señaló Candy con voz apagada. Kendrick sonrió y negó con un breve movimiento de cabeza. «Atravesarás por caminos difíciles, pero finalmente hallarás felicidad aquí, te lo aseguro». «Creo que no estaré aquí mucho tiempo». El anciano abrió la boca para decir algo, pero cambió de opinión. Hizo una mueca y movió la cabeza. Candy posó la tersura y suavidad de su mano sobre la curtida y arrugada de él. «Kendrick, esta no es mi casa. Por lo tanto, no estaré allí mucho tiempo, ¿comprendes?»,
es la de Terry, nunca será mía. No trato de ofender a nadie, pero estoy convencida de que aquí todo el mundo serán diferentes. El anciano cerró los ojos y suspiró pesadamente. Ella se sintió atribulada al verle de repente tan viejo y tan frágil. El hombre volvió a exhalar cansinamente. «Muchacha, habrá guerra», la participó en un audible murmullo. No dijo nada más, pero ella comprendió el significado de aquellas palabras. Aun cuando los densos bancos de nubes negras y amenazantes hacían presagiar la caída de una intensa cortina de lluvia, el firmamento no derramó ni una sola de sus lágrimas en toda la travesía. El mar continuaba embravecido y la oscuridad seguía cerniéndose sobre el navío cuando Candy atisbó los accidentados relieves de la costa escocesa. Contempló la tierra alzándose poco a poco, majestuosa e imponente, bajo la capota opaca del firmamento. El río Forth acogió los cascos de las proas dragón en su transcurrir hacia Dumfries, y ella observó todo cuanto la distancia la permitía ver. Escocia poseía una belleza virgen, verde y salvaje. Gran parte de su tierra estaba sin cultivar, y en su esencia la resultaba particularmente familiar, muy similar a la suya, no obstante, diferentes por sutiles detalles. Las infinitas praderas se extendían desde los acantilados en brillantes tonos verdes, sobre los que pacían ovejas de tupida lana blanca y esponjosa, aún sin cardar. Finalmente, las murallas de Dumfries se alzaron ante ellos. Maravillada, Candy contempló el esplendor y la solidez de la obra en piedra, que se recortaba blanca contra la oscuridad. A medida que se aproximaban a la bahía, llegó a distinguir a una muchedumbre esperando en la orilla. Kendrick la sujetó al ponerse en pie, ya que su marido parecía haberse olvidado de ella cuando, apresurado, bajó del barco.